Bienvenidos a una nueva transmisión. Somos Iglesia Bíblica Manantial de Fe y su ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza. Hoy vamos a meditar bajo el tema nardo puro o amargura de espíritu. Dios espera, amados hermanos, de todos sus redimidos gratitud. Y no hay mejor manera de expresar su gratitud por lo que Dios ha hecho por su vida que adorarlo. En Juan capítulo 4, verso 23, dijo el Señor Jesucristo: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Así que Dios quiere adoración de su pueblo, pero no quiere ningún tipo de adoración por allí, sino una adoración que venga de su espíritu y fundamentado en la verdad. A menudo usted y yo encontramos a muchos creyentes sinceros que anhelan la oportunidad de expresar su amor, su gratitud y su reverencia hacia Dios por medio de la adoración. Es apenas natural que todo aquel que haya recibido la salvación que Dios ha dado a sus elegidos tenga el deseo de adorarlo y glorificarlo todos los días de su vida. Porque éramos contados con los pecadores que irían al infierno, mas ahora tenemos vida eterna por siempre en nuestro Señor Jesucristo. Pero en medio del trigo, amados hermanos, también hay cizaña. Los redimidos, aquellos salvos, siempre estarán dispuestos a levantar sus manos a glorificar a Dios. Pero los no redimidos, esto es, los pecadores que habitan en su maldad, ellos no pueden ni tampoco desean dar adoración verdadera a Dios. No solo no pueden, sino que se enojan cuando se expresa verdadera adoración a Dios en medio de la comunidad de los santos. ¿No le ha pasado a usted que está en su trabajo o en un lugar público y usted dice gloria a Dios y es como si usted le hubiera hecho un mal al incrédulo? ¿No le ha pasado que estando usted en algún lugar coloca su celular y algún tema cristiano y inmediatamente alguien se molesta, se incomoda y hasta se enoja? ¿No le ha sucedido a usted que se acerca para hablar de las bondades y la misericordia de Dios y muchas personas se alejan como si usted les estuviera ofreciendo un negocio fraudulento? ¿Sabe? Los verdaderos adoradores siempre adorarán a Dios, pero aquellos que rechazan a Dios siempre verán con menosprecio la adoración verdadera al Dios de la Biblia. Y si bien la adoración nace en el corazón del redimido, como lo registró el salmista en el Salmo 84, verso 2, mi alma anhela, mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Estas son las palabras de alguien que realmente ha nacido de nuevo, de alguien que adora a Dios con todo su corazón y con toda su alma y con toda su mente y con todo su cuerpo. Sin embargo, para los que no son salvos, para los que no han sido iluminados por la verdad, la amargura del malo también hace su aparición y lo hace desde su corazón. Jeremías declaró en el capítulo 4, verso 18: tu camino y tus obras te hicieron esto. Esta es tu maldad, por lo cual la amargura penetrará hasta tu corazón. Así que la alabanza, la adoración, la verdadera adoración nace de un corazón que es conforme al corazón de Dios. Pero la amargura, iglesia, aquellos que desprecian el adorar a Dios, también les nace del corazón, de un corazón malo, de un corazón perverso, de un corazón impío que desprecia a los santos. ¿Sabe? Hoy miraremos una historia, algo real, donde veremos el contraste entre la adoración que nace de un corazón regenerado y la amargura que brota de un corazón perdido. Este ejemplo lo encontramos en uno de los pasajes más bellos de la Escritura en el Nuevo Testamento, donde se registra el ungimiento del Señor Jesucristo. Acompáñenme a Marcos capítulo 14, verso 3.
Según los 3 evangelios, amados hermanos, donde se registra este caso, Jesús había llegado a una cena de agradecimiento cuando irrumpe una mujer, y esa mujer irrumpe en medio de la escena para ungirlo con un costoso perfume. Marcos capítulo 14, verso 3. Pero estando él en Betania, ¿quién es él? El Señor Jesucristo. En casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Es confirmado que estuvo allí en el pasaje paralelo de Juan, capítulo 12, verso 1. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania. Betania era una pequeña aldea, ubicada a 3 kilómetros de Jerusalén, cerca del Monte de los Olivos. Así lo registró Marcos, capítulo 11, verso 1. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al Monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos. En este preciso lugar de Betania fue donde el Señor Jesucristo resucitó a Lázaro. También allí se registró ese pasaje donde María y Marta tuvieron una discusión porque María quería estar a los pies del Maestro mientras él enseñaba, y Marta puso acusación, se quejó delante del Señor con su hermana. Así que el Señor estaba en esta pequeña aldea, estaba en Betania. Ese día en particular, Jesús llegó a la casa de un hombre llamado Simón el leproso. Él llegó con sus discípulos a ese lugar, y allí estaba el Señor recibiendo una cena. Era el invitado especial de honor a la cena que había organizado Simón el leproso. Volvamos a Marcos capítulo 14, verso 3. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa. Este hombre llamado Simón el leproso había sido leproso. Así que lo de leproso era solo un sobrenombre, amados hermanos, por esa enfermedad que él había padecido. Sabemos que él ya no era leproso y que se había curado, porque los leprosos eran marginados sociales, a quienes se les prohibía tener comunión, interacción con las personas sanas. Así estaba escrito en el libro de Levíticos capítulo 13, versos 45 y 46. Y el leproso en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Y todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo. Estará impuro y habitará solo fuera del campamento, será su morada. Y es casi seguro que Jesús lo había sanado. Por eso sabemos que lo había invitado a esa cena. Además, si hubiera sido leproso, no hubiese podido organizar una cena. Nadie hubiese ido a una cena con un leproso. Era contagioso, altamente contagioso. Sabemos que Jesús lo sanó, porque durante el ministerio del Señor Jesucristo se registraron muchas sanidades de leprosos. En Marcos capítulo 1, versos 40 al 42, dice que vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Este es un ejemplo, no sabemos si este sea el caso de Simón, pero lo cierto es que el Señor sanaba a muchos leprosos. En Lucas capítulo 17, verso 11, hay otro pasaje: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. No eran uno, eran 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y le alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Note usted que los leprosos no se acercaron. Estaba prohibido para un leproso acercarse a una persona sana. Le gritaron a lo lejos: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él lo vio, les dijo: id
mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Así que no era una casualidad. El Señor había sanado leprosos y por eso sabemos que había ocurrido un milagro en el caso de Simón, a quien apodaban el leproso. No sabemos si fue él el del caso de Marcos o si fue uno de los 10 leprosos descritos en Lucas, pero lo que sí sabemos es que este hombre había recibido una sanación milagrosa y estaba ofreciendo una cena de agradecimiento a quien le había curado de su penosa y mortal enfermedad. En esa cena también se encontraban otras personas, unas personas que estaban muy agradecidas con el Señor. Era Lázaro, aquel que el Señor había resucitado de los muertos después de 4 días de yacer en su tumba. Estaban también allí sus hermanas Marta y María, como se registra en el pasaje paralelo de Juan capítulo 12, verso 1. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaban Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Así que, pero mientras Jesús estaba sentado en esa cena, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, mientras estaba rodeado de personas agradecidas con él, como Lázaro, como Simón el leproso, irrumpe en la escena una mujer a quien Juan describe como María. Juan capítulo 12, verso 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús. Así que entra en escena María. María llega, la hermana de Lázaro, y rinde una adoración al Señor mediante unción. La unción era algo que se realizaba sobre los reyes eran ungidos, pero también era un acto preparatorio que se hacía con las personas que fallecían, se ungían también. Así que cual sea el caso, ella ungió al Maestro. Poco tiempo atrás sabemos que María había sido testigo de cómo Jesús resucitó a su hermano Lázaro. Entre muchos de los muertos que habían padecido en aquel día, el Señor tomó a Lázaro y lo levantó de los muertos. Al 4.º día, ella había enterrado, ella había llorado a su hermano. Ella había padecido el duelo, ella creía que la pérdida sería por siempre. Pero el Señor llegó y hizo algo que solo Dios puede hacer. Le dio vida a una persona que había muerto hacía varios días. Así que María estaba particularmente atenta a las enseñanzas del Señor. María estaba agradecida con el Señor. Y seguramente por estar a los pies del Maestro, atenta a sus palabras, fue guiada por la iluminación de esas palabras. Por eso al ver al Señor sentado, ella reconoció la realidad inminente de la muerte del Señor. Incluso cuando sus discípulos no se dieron cuenta que faltaba poco para que el Señor fuese sacrificado, esta mujer que estaba atenta, que había escuchado las enseñanzas del Maestro, sabía que venía el momento del Señor y tomó la decisión. Llena de humilde reverencia, María se acercó a la mesa. Fue donde estaba el Señor sentado. En esa época se comía recostado. Y quebrando un vaso de alabastro que contenía un costoso perfume de nardo puro, ungió al Señor. En Marcos capítulo 14, verso 13 describe ese momento. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. ¿Sabe? Fue un acto de inmenso amor y de adoración por el Señor. Ella lo ungió con una generosa cantidad de un perfume sumamente costoso. A María no le preocupó en absoluto cuánto costaría el perfume que utilizaría.
No le importó lo que pensarían o cómo iban a reaccionar las personas. Su único deseo era expresar su honra, su adoración por Cristo. Ella lo ungió con un perfume de mucho precio. Y sabe, este perfume estaba contenido en un vaso de alabastro. Eso también es importante. El alabastro era una vasija tallada en un fino mármol que lo hacían hábiles artesanos en Egipto. Esta costosa vasija de alabastro se caracterizaba por tener un cuello muy largo y delgado, con una pequeña abertura en la parte superior, y solo permitía que salieran unas cuantas gotas, porque el perfume era costoso. La vasija de alabastro estaba diseñada para dejar salir pequeñas cantidades debido a la pureza, y vuelvo y insisto, al costo del nardo puro. Solo con unas cuantas gotas, amados hermanos, sería suficiente para que el salón quedara perfumado por horas. Pero María no se limitó en su adoración al Señor. Ella no quería ungir a Cristo con unas cuantas gotas de perfume. Ella quería honrarlo con todo lo que era más preciado para ella. Ella no derramó unas gotas de alabanza ni de adoración de nardo. Ella rompió el frasco de alabastro y ella entregó todo cuanto disponía como ofrenda al Señor. Este perfume tenía el costo de un año de trabajo de un trabajador común en el primer siglo. No estamos hablando de algo muy económico. ¿Cuánto se gana una persona en un año de trabajo? Tráigalo a nuestros días. ¿Cuánto vale un día de salario? ¿Cuánto vale un mes de salario? ¿Cuánto vale un año de salario? Ella estuvo dispuesta a invertir en el Señor, y no hablo de dinero, sino del acto de desprendimiento, de entregar todo cuanto era valioso. El nardo puro, hermanas y hermanos, era muy costoso, porque solo se encontraba en el norte de la India, donde queda el Himalaya. ¿Y sabe qué me lleva a reflexionar en nuestros días? Hay muchos hombres y mujeres que solo dan pequeñas gotas de adoración al Señor, pero deberíamos aprender de María, derramar sin medida nuestra adoración a quien nos amó y se entregó por nosotros. Y quiero que reflexione acerca de esto. ¿En qué forma está adorando usted a Dios? ¿Cómo adora, cómo rinde adoración a aquel que se entregó en la cruz del Calvario para que usted y yo tuviéramos una oportunidad de ser salvos? El aroma, la gran cantidad que usó, no solamente ungió la cabeza del Señor, sino que llegó hasta los pies del Señor. Y por eso en Juan capítulo 12, verso 3, se describe que fue tanta la cantidad de nardo que ella tuvo que secar con sus cabellos los pies del Maestro. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies del Señor y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Esta fue una doble adoración. No solamente ungió la cabeza del Maestro, sino que se humilló, se postró, porque para limpiar los pies de alguien con los cabellos hay que poner la frente en la tierra. Juan señala que la cantidad de perfume que usó María era una libra romana de nardo puro, algo cercano a medio litro de perfume. Además de esto, como dije, el nardo era extremadamente costoso. Expresaba el amor que sentía María por Jesús.
Esta escena, hermanos, fue impresionante y es dramática. Y desde luego que al ver la escena hubo varias reacciones dentro de los invitados. Seguramente algunos se sorprendieron: ¿qué es lo que está haciendo? ¿Por qué hace esto? Seguramente otros no se explicaban el comportamiento de María, la hermana de Lázaro. Pero sabe, allí también habían otras reacciones, porque en medio de esa multitud, de esos invitados, no todos amaban al Señor. Allí había cizaña en medio del trigo, por lo que algunos, en lugar de alegrarse, en lugar de celebrar y decir: mire esta mujer, todo lo que está haciendo por el maestro, mire cómo lo enjuga con sus cabellos, mire cómo le deposita, unge al Señor con ese producto tan costoso. En lugar de celebrar este acto de adoración, se molestaron. Y sabe, hay gente que se va a molestar cuando usted decida adorar a Dios. Hay gente que va a querer interponerse entre la adoración a Dios y usted. Hay personas que van a levantar la voz, van a señalarlo, van a intentar burlarse de usted y hasta molestarse, porque usted adora a Dios. Porque en esas personas no hay adoración, sino amargura de espíritu. Marcos continúa con el relato. Acompáñame al verso 4 y 5 de Marcos 14. Tácitamente dice él: y hubo algunos que se enojaron dentro de sí. Se desagradaron, se molestaron, les incomodó y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y podría haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. ¿Sabe? Estas personas estaban molestas, disgustadas, porque María había tenido en su corazón el deseo y lo había hecho de adorar a Cristo. ¿Sabe? Si bien en los evangelios de Marcos y Mateo, que son paralelos en esta historia, no se mencionan los nombres de quienes criticaron, en el relato paralelo de Juan se explica el principal instigador contra María, y fue Judas. Acompáñeme a Juan capítulo 12, versos 4 al 6. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que echaba en ella. ¿Sabe? Mientras el aroma a adoración se difundía por en medio del salón, mientras el nardo puro corría desde la cabeza hasta los pies del maestro, mientras María rendía adoración al Señor, la amargura y la maldad del corazón de Judas Iscariote destilaba codicia y corrupción. No es que Judas estaría preocupado por los pobres. Ay, ¿por qué no vendemos eso y se lo damos a los pobres? No, él era ladrón. Él quería esos 300 denarios para sí. Él había estado robando los fondos del ministerio de Jesús. Él no veía el perfume como adoración y la acción de María como exaltación de Cristo, sino que su codicia lo había cegado y lo veía como un desperdicio. Hay personas que ven que usted le dedique 1 o 2 horas para orar, para adorar a Dios, como un desperdicio de tiempo. Esos son como Judas. Pero hay aquellos como María, que cada vez que pueden dar lo mejor de sí en adoración al Señor, lo hacen. Judas solo quería obtener lo máximo que pudiera del Señor, pero no lo amaba.
Hay personas que se acercan a Cristo no porque amen a Cristo, no porque busquen adorarlo y agradarlo y vivir para Él, que Él se convierta en su Señor, sino porque ven la oportunidad de recibir algo del Señor, como Judas. Es una reflexión para nosotros. ¿De qué forma nos acercamos al Señor Jesucristo? ¿Como María para entregar, para adorar, para honrar? ¿O como Judas para sustraer, para quitar, para pedir? María estaba motivada por la gratitud al Señor, y Judas estaba motivado por la codicia y la maldad. ¿Cómo te acercas a Cristo? ¿Sabe? Cuando tú te acercas solo a pedirle a Dios, lo haces por codicia, tienes la misma motivación que tuvo Judas. María estaba motivada por el agradecimiento. María realmente creía que Jesús era Dios, que Jesús era el Mesías, y quería honrarlo antes de su muerte. Pero Judas no creía en Jesús. Judas no pensaba en honrar ni adorar a Jesús. Y vuelvo y insisto, ¿cómo te acercas tú a Cristo? ¿Como María o como Judas? Quienes se acercan como María al Señor no piensan que una libra de nardo puro es mucho para adorar a Dios. Hay gente que piensa mucho en cómo contribuir, inclusive en la obra de Dios. Y cuando van a ofrendar para Dios, casi que una lágrima rueda por su mejilla. Pero cuando en el mundo que pagaban litros de whisky a miles de pesos colombianos, cuando pagaban cuentas de alcohol, canastas de cerveza, cuando dilapidaban el dinero de su familia con mujeres impías, ahí sí no les dolía el dinero. Pero ahora que están en los caminos del Señor, se les hace mucho ofrendar para el Señor. Pero hay personas que ponen excusas para ofrendar, para contribuir a la obra del Señor. Reciben dinero, miles y hasta millones en un año, y en lo último que piensan es en el Señor. Son como Judas, solo piensan en sí mismos, en su bienestar, en sus deseos, en sus anhelos, en lo que quieren conseguir. No se acuerdan de aquel que dijo: mía es la tierra y su plenitud y todo lo que en ella habita. Es que usted no contribuye para Dios porque Dios necesite de usted. Olvídese de eso. Usted no contribuye para que Dios le dé el doble. Olvídese de eso. Hay personas que le dicen: siembre aquí, pacte aquí y Dios te va a prosperar. Es que Dios no está obligado a darle dinero a nadie. Ese evangelio de la prosperidad que tanto se ha diseminado en el mundo entero. Es cierto que hay hombres codiciosos que no son pastores, porque un verdadero pastor nunca va a codiciar el dinero, las riquezas terrenales, porque tiene puestos sus ojos en lo de arriba, en Cristo. Pero hay personas que ni aún viendo hombres de Dios servir a Dios con esfuerzo, contribuyen para su obra. Esta mujer tenía gratitud por el Señor. Esta mujer estaba motivada por amor al Señor. Y María es símbolo, amados hermanos y hermanas, de todos los que aman a Jesús desde lo más profundo de su corazón. María es el símbolo de la verdadera ofrenda de adoración. Ella ungió al Señor y por eso nunca será olvidada. Por este acto de desprendimiento de un año de trabajo de un trabajador común. En un segundo. Por el contrario, Judas
encarna a los enemigos de Cristo. Aquellos que creen que servirle a Dios, que adorar a Dios es demasiado y por eso perecerán por la eternidad. Esta historia concluye con Cristo elogiando a María y corrigiendo la maldad de Judas y de todos los que cuestionaron la costosa ofrenda hecha por María, la hermana de Lázaro. Marcos 14, verso 6. Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Está hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir en mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Hoy se están cumpliendo las palabras del Señor. Estamos hablando de María y de lo que ella hizo. ¿Quieres que se hable de ti el día que no estés en esta tierra como Judas? ¿O que se hable de ti como María? Concluyo esta tarde haciendo unas preguntas que oro al Señor te lleven a reflexionar. Quiero preguntarte: ¿adoras a Cristo como María? ¿O eres como Judas, que se ofende ante la verdadera adoración al Señor? ¿Adoras al Señor sin cuantificar tu adoración como María? ¿O pones precio a tu adoración como Judas? ¿Te regocijas ante la verdadera adoración? ¿Te alegras cuando ves que alguien adora al Señor en espíritu, en verdad, con todo su corazón? ¿O eres de los que se ofende cuando ven a alguien adorar a Cristo, entregando lo más valioso que posee, su alma, mientras unge al Señor con alabanza, de cabeza hasta los pies? ¿Perfumas a Cristo con nardo puro o derramas tu amargura de espíritu sobre Él? Gracias por seguirnos.